Gracias. Bueno, entonces aquí tenemos la agenda para el día de hoy. El primer momento irá a estar dividida en tres momentos: un momento inicial, un momento de desarrollo y un momento final. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este encuentro? Primero, reconocer la importancia que tiene la escritura como medio de expresión, ¿no? ¿Qué tan importante es para nosotros el aprender a escribir? Cuando digo yo aprender a escribir, porque nosotros decimos, no, es que yo sé escribir y leer muy bien, pero cuando voy a redactar es un desastre. Entonces miramos que no sabemos escribir bien, que nos falta pulir nuestra escritura para que sea totalmente coherente, que para que nuestros lectores al momento de leer entiendan lo que nosotros, el mensaje que nosotros queremos decir allí. Identificar las características de la escritura académica y fomentar la escritura no solo como acción académica, sino como satisfacción personal. ¿Qué es la escritura? Nos hacemos esa pregunta y yo le hago a ustedes, mis queridos estudiantes, ¿qué entienden ustedes por la palabra escritura? Arranquemos desde ahí. A ver, ¿quién me quiere ayudar ahí con... La idea es que este CIPA sea muy interactivo, tengamos la oportunidad de no solamente como monólogo que estoy, sino que ustedes también participen, me digan, profe, tal cosa, sus aportes son tan valiosos que de ahí parte el conocimiento, la construcción de conocimiento se logra con el compartir, con el saber de cada uno y aportar a ese conocimiento. Por el chat, pueden Buen levantar la día, profe. mano. Gina, Buen día. buen día. Profe, Pues la escritura es el uso de símbolos que utilizamos para plasmar lo que se habla, Ujú. puede ser Muy bien. ¿Quién me por ahí? Que este no lo David, no veo. David Pulgarín. Ah, David, muy bien. Ahora Gina me tiene levantada la mano. es algo que transciende en el tiempo, sin importar cuánto tiempo pase. Lo que nosotros escribimos va a trascender entre generaciones, sea sabiduría o no, historias, cuentos, es algo que va a quedar plasmado para siempre. Muy bien. A ver, Mario. Oh, vea, Mario, hay dos participantes. Mario y Gracias. luego Felipe. Para la escritura es un multiplicador de conocimiento en línea con el aporte anterior. Muy bien. A ver, Felipe. Profe, yo entiendo que la escritura es como el medio por el que el ser humano aprendió cómo a comunicarse, primeramente, Ujú. desde tiempos remotos, siempre ha habido ese tipo de, la forma como de escribir, jeroglíficos o símbolos, siempre ha Ajá. estado como la escritura en la historia de la humanidad, siempre ha sido importante para la comunicación. Exacto, perfecto. Andrea, Buenos días, doctora. Para mí es un sistema de representación gráfica de un idioma. muy bien, muy bien, muy bien. Vean, si ven, cada uno tiene su propio concepto, concepto que nos permite encontrar la verdadera esencia de la escritura, ¿no? Aquí nos dice que es una práctica, espérame, 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 espérame.
Bueno, entonces, una práctica que hace que el lenguaje se vuelva visible, comunicable, permanente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la escritura? Es crear texto. En el momento que ustedes empiezan a escribir, a crear un texto, si nos enfocamos en la tarea 3 que están haciendo ustedes trabajando, están construyendo un texto. Ahí están haciendo escritura. ¿Mm? ¿Qué nos permite la escritura? Como decían ustedes mismos, es una forma de comunicación, ¿sí? De las primeras formas de comunicación. Entonces, usted a través de la escritura se comunica con las demás personas. Eso nos desarrolla también aspectos como la concentración, la memoria, la organización de las ideas. O sea, es tan importante, que nosotros necesitamos perfeccionar esa escritura. Porque cuando decimos no es que escribimos y lo hacemos bien, claro, lo hacemos bien, pero esa escritura la utilizamos con coloquialismos, con jergas, con un lenguaje informal, ¿sí? Porque estamos habituados a ese desarrollo, ¿cierto? Bueno, entonces, es importantísimo el aprender a escribir, pero aprender a escribir correctamente, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esa escritura? Entonces, la claridad y precisión en lo que se escribe. No es la cantidad de texto que yo haga, sino con la claridad y precisión que lo hago, cómo estoy escribiendo coherentemente. Porque cuando hago demasiado texto, a veces termino repitiendo lo mismo, las mismas cosas, y lo que pasa es que no hay esa coherencia que me permita eh, dar una interpretación y una comprensión a lo que se escribe. Por allá Camilo me dice que la forma más efectiva de pasar información entre generaciones sin importar la distancia. Claro que sí, sistema de comunicación humana a través de representaciones gráficas, muy bien. Si nosotros vemos, la escritura viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Creo desde Egipto, los egipcios y de Mesopotamia, por allá en el año 3000 antes de Cristo. Entonces ya se empezaba a escribir con jeroglíficos, con pictogramas, hasta llegar al alfabeto. Entonces todo ha sido un proceso para que el hombre se pueda comunicar. Hoy ya nos encontramos con una escritura entendible que nos permite hasta ser informales al momento de escribir, porque si ya lo hacemos en el celular, nosotros escribimos de una forma tan informal que cuando se requiere que hagamos algo, creamos un producto, ya nos habituamos a estos coloquialismos y
resultamos escribiendo igual. Entonces necesitamos que nuestra escritura se vaya fomentando, se vaya escribiendo bien de tal forma que nos permita podernos relacionar fácilmente con el otro. Llegamos al momento inicial, entonces vamos a tener aquí un argumento, argumentamos nuestra respuesta, ustedes me van a ayudar acá con esta parte y me van a decir qué ven ahí. Un señor casando y unos novios que se van a casar. ¿Qué diferencia encuentran? Dos acciones totalmente diferentes. Que Ahí uno se escribe con Z y el otro con C. Que si bien entonces se ahí pronuncian miramos, igual, se escriben diferente y la escritura le da un significado diferente. entonces ahí miramos que estamos trabajando las palabras homófonas, ¿cierto? Sí, señora. Ellas se pronuncian igual, ¿sí? Casar, casar, pero cada una tiene un significado diferente. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no, hay diferencias. Me voy a casar, pero ahí me muestra un animalito con la escopeta y tengo miedo. Mañana me voy a casar con ese y tengo miedo. Entonces, dos actos totalmente diferentes, pero se pronuncian igual. De ahí viene la escritura, vean. Vamos de una vez a la morfología, la estructura, la forma de escribir, ¿cierto? Y luego nosotros miramos de esa estructura, miramos que la morfología, ahí está la gramática. La gramática es la que abarca todo ese conjunto de reglas y estructuras que forman las palabras, ¿sí? Que las forman la gramática. Pero esa estructura de palabras que nosotros, que se combinan en un idioma y que llamamos morfología, que esa morfología es cada una de las palabras que forman, que nos forman la oración. Entonces ahí encontramos dentro de la morfología los sustantivos que ustedes ya vieron, los verbos, los adjetivos, los artículos, los pronombres, las preposiciones, todo ese compendio de palabras que son la morfología, o sea, la forma para escribir. Luego nos viene la sintaxis como segundo aspecto, ya viene la sintaxis, que en esa sintaxis es donde nos va a estructurar cómo van las oraciones. Entonces ahí ya decimos que una oración es la que tiene sentido completo y que para formar una oración hay que tener en cuenta que tenga una estructura y que esa estructura es sujeto y predicado. Ustedes ya lo vieron en la actividad anterior. Entonces, ¿qué es el sujeto y qué es el predicado? Entonces, el sujeto es de quien se habla y el predicado lo que se dice de ese sujeto, que es el verbo, que de pronto no entendemos esa parte de estructura. Cuando nos decían, ubique 5 sujetos, 5 predicados y los 5 complementos. ¿Qué hacíamos? Ubicábamos en sujeto, bueno, en verbo, pero aquí nos decían que hiciéramos un verbo conjugado y colocábamos escribir. Y el complemento decíamos todos los días. Entonces la frase quedaba, bueno, no, ni siquiera todos los días, porque colocaba en la finca. Entonces, Juan escribir en la finca. ¿Eso será una oración con sentido completo? Pregunto, mis queridos estudiantes. ¿O cómo sería una oración con sentido completo? O es decir, una oración. Ayúdenme ustedes.
¿Cómo queda? María sería María juega todos los días en el parque. María juega todos los días en el parque. Perfecto. Entonces, María, ¿qué es? Sujeto. Sujeto, muy bien. Juega Predicado. todos los días en el parque. Complemento. Complemento. Eso es una oración con sentido completo. Y que quiero que quede muy clara. Porque nosotros son cosas tan pequeñitas que decimos, pero ¿por qué no las entiendo si las vi desde primaria? Pero lo que no se practica se olvida. Entonces ahí todos los días escribimos, todos los días reforzamos ese conocimiento y entonces se hace necesario que apliquemos estos pequeños conceptos que son los que nos permiten construir textos grandes. Ya después construimos artículos, lo que ustedes van a hacer en esa tarea 4 que se nos avecina, van a escribir un artículo, ¿sí? Y es allí donde empezamos a mirar, vea qué importante es el aprender a escribir. Profesora, no se le escucha nada. Ya, ahora sí. Bueno, entonces miramos cómo, aquí me dice yo leí mi sujeto, un verbo y un predicado. Exacto. Y nunca dentro de un sujeto y un predicado puede haber una coma. Entonces usted no puede decir Juan, coma, estudia mañana, ¿no? Porque no va a haber, no hay divisiones en una oración. Entonces son conceptos que debemos de aplicar como lo están haciendo ahorita con la parte de los conectores por allá en la reseña informativa que tienen que hacer. Otra, argumenta tu respuesta. Tengo 150 sillas y 150 niñas. ¿Cuántas sillas vacías tengo? ¿Ustedes qué me dicen frente a eso? Es algo similar al anterior. Pues habla de dos diferentes, digamos, 100 de número y 100 de acción, que sería ya 100 de sentarse, cuál se nombra o se resalta en verde en una imagen. Sí, 150 es de números y lo que decía el compañero, 100 de sentarse, o sea, 100, solo se sientan 50 niñas. ujú. Entonces ahí continuamos viendo la diferencia de significado, o sea, las palabras se pronuncian igual, pero sus significados son totalmente diferentes. Entonces tengo 150 sillas y 150 niños. Dice, tengo 150 sillas y 150 niños. ¿Mm? Aquí sé cuántas sillas vacías tengo. Tengo 150 sillas y 150 niñas. Ya pasaría a cantidad, ¿no? Porque la otra, ese 100 de cantidad que ustedes hablan bien, y ese 100 de sentir o de sentarse, que se escribe con ese, y abajo ya la vuelve a cantidad. Tengo 150 sillas para el número de chicas que hay, de niñas que son 150. Entonces, es ver cómo una palabra, una letra nomás, una sola letra, nos diversifica ya toda la palabra, nos cambia totalmente el significado de la palabra. Entonces, es de tener cuidado al momento de redactar, de ubicar, bien las letras de acuerdo a un hilo conductor que nos permita tener una escritura fluida.
como tenemos una lectura comprensiva igualmente. ¿Qué es la escritura? Entonces es un trabajo cuidadoso y consciente para comunicar el conocimiento, ordenar las ideas y transmitir el pensamiento de forma organizada, lo que hablábamos ahora con la oración. Las oraciones, si usted aprende a elaborar una oración, aprende a elaborar un párrafo, ¿sí? Porque el párrafo me permite crear de varios párrafos, logramos de varios párrafos logramos formar un texto. Entonces, ¿cómo es de sencillo? De una oración formamos un párrafo, de varias oraciones o formamos un párrafo, de varios párrafos un texto. Marce, pero me dijeron que ya lo había seleccionado. Angelita, la docente, dice que no ha solucionado el inconveniente. Bueno, entonces, aquí miramos cómo se pasa el conocimiento de una persona a otra, ¿sí? La transmisión de conocimientos, el trabajo que hacen ustedes en equipo en este momento que tienen 5 compañeros, son 5 compañeros en cada grupo y esos 5 compañeros trabajan para formar conocimiento. Conocimiento que a pesar de que las actividades sean individuales, ustedes comparten sus conocimientos, comparten sus avances, comparten sus productos con sus compañeros y de esos ellos observan y toman ideas para poder construir el de cada uno. Entonces es aquí donde se comparte ese conocimiento a esos conocimientos previos que ya cada uno tenemos, pero que nos van a seguir aumentando, que nos permiten tener una comunicación más fluida, porque cuando hay conocimiento hay comunicación más fluida entre las personas. Beneficios de la escritura. Entonces, aquí, ¿cuáles serían los beneficios que la escritura nos está proporcionando? Entonces, acrecienta y amplía nuestra conciencia y la percepción de la realidad. Cuando hay conocimiento, logramos aumentar nuestra fluidez verbal, tenemos que escribir porque resulta que ustedes tienen unas guías, un material de ayuda que les permite poder avanzar en sus tareas, porque todo lo tienen ahí, no puede decir, no, es que no tengo material. Se les da cantidad de material, por lo menos en el curso de competencias comunicativas, ustedes tienen cantidad de material para hacer sus tareas. Que no lo lean es otra cosa, pero el material está ahí para que el estudiante se apropie de él y pueda desarrollar todas esas actividades que se le diseñan en la guía de actividades. Que estas guías tienen unos lineamientos a los cuales debemos de ajustarnos para poder cumplir con lo que se requiere, con lo que se solicita. Entonces, por eso es importante que el estudiante lea, vea muy bien, explore todos los entornos, se apropie de ese conocimiento y construya. Ya lee, ya tiene un conocimiento, ahora lo va a plasmar. Lo va a plasmar en un trabajo que se está solicitando, que cierra el 23 de noviembre, como es una reseña informativa.
Esa reseña informativa nos pide que tenemos que tener unos conectores. Es que aquí en la parte que nosotros decimos de conectores, ¿y eso para qué sirve? Resulta que los conectores son los que son palabras que nos enlazan las ideas, que nos unen las ideas, las frases, las oraciones, los párrafos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esos conectores? Que nos facilitan la comprensión del texto. ¿Cómo se clasifican esos conectores? Por eso allá hay una tablita que dice conector y tipo de conector. Entonces, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en aditivos. Entonces, si yo coloco además, ¿qué tipo de conector es la palabra además? Entonces digo que es de aditivo o es de adición. ¿Sí? Que me dicen qué tipo de, escribo pero, porque generalmente la palabra pero la utilizamos demasiadas veces en la construcción de un texto. Entonces, ¿qué tipo de conector es esta palabra? Ahí vemos que es de contraste o de oposición, ¿sí? ¿Por qué? No de preguntas, o a causa de, gracias a, por culpa de. ¿Qué tipo de conectores? De causa, de afecto, de efecto o causativos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos, que el estudiante dentro de su reseña ubique los conectores que son los que le ayudan para que sus ideas sean comprensibles y no sea el texto incoherente, porque ¿qué pasa? Nos encanta repetir. Repetimos la misma palabra 5 veces, 10 veces, y cuando una palabra dice, ay, no, es que me pegó esa letra, se me pegó esa palabra, y resulta que esa palabra me vuelve incoherente el texto, porque ya la repito demasiadas veces. Por eso se necesitan los conectores ahí, se necesitan los sinónimos, que es diferente. Sinónimo es algo parecido que me ayuda a que cambiar esa letra, esa palabra por otra parecida, diferente a los antónimos, que es lo contrario. Entonces hay que echarle un vistazo a todos estos conceptos que son los que me permiten poder construir texto de una manera más fluida, más fácil. El redactar no es fácil, pero tampoco es cosa imposible. Entonces es simple y sencillamente es de conocer que necesito aprender los signos de puntuación, aprender a diferenciar una coma de un punto, porque coloco un punto y coloco una coma y empiezo a construir en minúscula, en mayúscula. Entonces, no ubicar mayúsculas entre minúsculas es otra cosa que es importante que tengan en cuenta, que los nombres propios se escriben con mayúscula, que después de un punto hay que iniciar con mayúscula, que se utiliza un signo de admiración o de pregunta al iniciar, de que no le coloque el signo de puntuación a ese signo de admiración o eso, tengo que colocar, colocar, colocarle una coma. Si no le coloco signo, ya quiere decir que arranca con mayúscula porque cierra con un punto. Entonces, eso es lo importante de la escritura. Contribuye a ejercitar la memoria, ya que activa más regiones de nuestro cerebro. Claro que sí. Al escribir, por lo menos, que casi ya no lo hacemos, porque lo hacemos en el computador, anteriormente que escribíamos demasiado a mano, cuando aprendimos a escribir, cuando en la escuela y el colegio, generalmente uno escribe mucho a mano, pero vea lo importante que es escribir a mano. Este escribir a mano nos activa 3 regiones del cerebro, ¿sí? El área motora, el área visual y el área cognitiva. Vean. 3 regiones del cerebro, la visual, la motora y la cognitiva. Entonces, vemos cómo el solo escribir a mano
activa muchas redes neuronales y por consiguiente, pues, mejora nuestra capacidad cognitiva. O sea, donde albergamos todo el conocimiento, nos permite poder discernir todo ese conocimiento que nos llega, nos hace más fácil poderlo asimilar. Si nosotros nos preguntamos qué área del cerebro tiene que ver con la escritura y la calidad del mismo, decimos que los lóbulos occipitales, ¿sí? Que están ubicados pues en la parte baja del cerebro. Ellos son los que reciben y procesan toda la información visual de los ojos, que luego es enviada pues a diferentes partes del cerebro. Eso nos ayuda a leer y escribir, al reconocer las palabras y formar, o sea, al escribir, al reconocer las palabras, a las formas y los colores. Entonces, esto es muy importante. Entonces, nosotros, escribamos, pero vea cuán importante es el aprender a escribir, el ejercitar de vez en cuando nuestras manos, escribiendo a mano alzada, porque nos ayuda a que nuestro cerebro esté en constante trabajo, es decir, que esté ahí funcionando y no se nos quede quieto, que nos duerman, decimos, se me durmió las neuronas, porque no, es que no me sale ninguna palabra, pero no salen las palabras porque nosotros pues no le llevamos, es como cuando tenemos un robot y si no le inyectamos información, no vamos a tener, pues él no nos va a ayudar porque se queda sin conocimiento. Entonces así pasamos nosotros. Si no le inyectamos conocimiento a nuestro cerebro, pues vamos a mantener siempre blanco nuestro cerebro. Ay, espera que me están hablando por ahí de la asistencia, la comparto al final del, al final del, sí, pues. Beneficios de la escritura, entonces, mejora la ortografía, 100%. Que nos mejora la ortografía. Usted cuando escribe, si escribe, algo tiene que quedársele, algo se nos tiene que quedar. Lo hacemos en el computador y resulta que el computador tiene un diccionario, pues no tan abundante, porque pues lógicamente algunas palabras no las reconoce él, entonces no es que digamos 100%, pero sí debemos de tener un diccionario a la mano. Pero él, donde vemos, por ejemplo, está escribiendo, haciendo una pregunta, ¿cómo es la calidad del agua? Y está haciendo una pregunta. Entonces, escribiste normal, ¿cómo? Él le va a colocar debajito en rojo, una raya roja. O sea, ahí yo. Y si no veo, hay que mirar, dale clic derecho y revisa, ahí le coloca, escribe bien, la palabra correcta es una pregunta, se escribe con tilde, entonces ahí le está haciendo la corrección. Al escribir es más fácil cometer errores y percatarse de ellos y corregir lo que le estoy diciendo. Entonces, escribes, pero hay que volver a leer lo que se escribe, porque realmente cuando no leemos lo que escribimos, terminamos de escribir y ya envío el texto, terminé. Resulta que al terminar de leer, de escribir y no leo, puedo haber cometido errores de ortografía, puedo haber cometido errores de redacción y no los estoy revisando ni corrigiendo. Entonces, cuando llega el texto al foro, no, pero ¿por qué todos esos colorines que me coloca la profe? No, ¿por qué? Porque tengo que mostrarle a usted dónde tiene el error. ¿Qué error hay aquí? ¿Que le falta una coma? ¿Que le falta una S? ¿Que le falta una tilde? Entonces, toda esa parte es la que debemos de darnos cuenta
para escribir y para lograr una escritura fluida y correcta. Bueno. Beneficios de la escritura. Entonces aquí vemos algunos beneficios que nos deja la escritura, como es el incremento en la capacidad de concentración, lo que les decía al comienzo, que encontramos que nos ayuda a que nos concentremos, a que logremos poder cambiar de pensamiento, tener un nivel de concentración mejor, poder analizar e interpretar un texto. Entonces, todo eso es importante. Mejora la expresión oral. Cuando usted tiene conocimiento, que es lo que viene para nuestra tercera sesión de B-Learning, primero lectura, segundo escribir, y la tercera sesión es de cómo puedo hablar, de cómo estoy hablando. Entonces, por eso es importante que el escribir me permita tener una mejor, el leer un conocimiento, el escribir, plasmar ese conocimiento y poder hablar, poder decirlo, poder contarlo fluidamente. Cuando usted tiene conocimiento, usted no le da problema tener que hablar, tener que un público, tener un escenario donde le pidan expresar ese conocimiento porque usted lo tiene. Cuando no lo hay, empiezo a rebuscar, a mirar al cielo, a ver si me llueve, si me llueven ideas, pero resulta que no hay conocimiento porque no he leído. Cuando usted lee, viene con material que se les dejan los foros, que se les dejan en el entorno de aprendizaje para que realice la actividad. A ustedes, a muchos se les hace fácil, pero a otros no, pues lógicamente que a veces no entienden las guías, pero se les explica, se les da esas orientaciones para que ustedes puedan tener ese conocimiento y así desarrollen un trabajo muy bien, muy bueno. Entonces tengan presente siempre que para poder construir conocimiento se necesita, para poder construir conocimiento, siempre vamos a necesitar de tener un conocimiento previo, de haber leído, de haber empoderado en ese texto para poder escribir. De lo contrario, no vamos a tener entendimiento porque no hay que escribir. Si no me doy a la expectativa de leer, no vamos a tener eso. Vamos a ver, hasta ahí vamos claros. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan por ahí? Que me cuenten, que me digan y avanzamos. Los escucho. Profe, pues yo tengo una duda que respecto a la actividad que estamos haciendo en estos momentos. Profe, en base a lo que estábamos viendo aquí en las explicaciones que usted nos estaba dando, pues estaba mirando unas cosas de mi actividad y yo las subí al foro para la revisión.
Entonces quisiera saber si usted puede revisar en el foro y corregir o debo enviarlo al interno para alguna corrección. Bueno, bueno, entonces escuchaba es que ha habido un inconveniente en la otra sala y no los ha dejado trabajar. Bueno, ¿qué era lo que me decía? ¿Quién era la que estaba hablando? Gina. Profe, es que yo tenía la duda que pues en base a lo que estábamos viendo hice unas correcciones en mi actividad y pues ya subí las evidencias al foro de esta actividad que estamos haciendo. Quería saber si usted la revisaba en el foro y me hacía correcciones o debo enviárselas al interno para cualquier corrección o algo. Bueno, fuimos hasta ayer en el foro, ayer en el foro. Hoy ya vamos a tener el espacio de aula abierta. Vamos a trabajar en el Teams. Yo les voy a enviar ahorita, terminada la reunión, les voy a enviar el enlace para que ustedes, los que tengan dudas, se conecten a las 11 de la mañana. Por favor, me silencian el micrófono por ahí. Gracias. A las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana voy a abrir el espacio de 11 a 12 y volvemos a trabajar de 2 a 4. Entonces van a tener hoy un espacio de 11 a 12 para que ingresen y hagan las preguntas y aclaremos lo que no les quedó claro. Y de 2 a 4 de la tarde. En el día de hoy, el día lunes, estaremos trabajando también de 9 a 12 y de 2 a 5. ¿Listo? Para que logren entregar un buen producto. ¿Listos? Gracias, tutora. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta o continuamos? No sé, en el chat, ¿cómo estará? No hay preguntas. ¿Listo? Bueno. Aquí nos dice la escritura en la universidad. Entonces, ¿cómo está haciendo la escritura en la universidad? ¿Cómo están llegando ustedes a la universidad? Ustedes mismos me van a contar su experiencia. Aquí tengo estudiantes, la mayoría de primera matrícula. Es decir, que hasta ahora inician en el proceso de la universidad. En ese espacio que ustedes han tenido hasta el momento, vamos ya finalizando la tercera tarea. Entonces, ustedes me van a contar ¿cómo ha sido esa escritura? ¿Cómo llegaron ustedes a la universidad? No, muy bien. Yo sé que hay muchos estudiantes que tienen una redacción estupenda. Hasta les he hecho felicitaciones, porque realmente, wow, uno queda bien. Pero también hay otros que falta pulir, hay que ir trabajando. Sé que ustedes en este proceso de la universidad van a tener mucho que escribir, mucho que aprender, porque hasta ahora están iniciando un recorrido que les va a dejar pues muchos conocimientos. Todo depende del estudiante. Eso sí, créame que depende de cada uno, porque el aprender está en el compromiso que cada estudiante asume frente a su programa de formación. Quiero aprender, me busco las estrategias, tengo todo a mis manos, todo el material que tengo que dedicar, planificar mi tiempo. Sé que muchos trabajan, pero que igualmente hacen el esfuerzo porque quieren ser profesionales, porque quieren cambiar su nivel de vida, porque quieren ser personas
con una gran capacidad intelectual que puedan ayudar y servir a sus comunidades. Entonces, eso es lo bonito, poder apropiarnos de ese conocimiento y que el día de mañana lo pueda ir y compartir. Ustedes nomás en sus empresas que ya trabajan, entonces todo lo que van aprendiendo lo van compartiendo allí. Esto les ayuda, les permite pues tener un mejor puesto, les permite tener un mejor nivel de vida, les permite tener una mejor relación con su entorno. Entonces, son muchos factores que nos ayudan el aprender. Yo quiero que algunos, uno o dos estudiantes, me cuenten cómo fue su experiencia y cómo ve que tiene su escritura cuando llegó y cómo cree que va ahora, porque pues igualmente cada día que logro leer algo, cada día que logro construir algo, eso me permite pues ir mejorando. De los errores se aprende. Entonces nosotros decimos, estoy aprendiendo porque tengo quien me oriente, estoy aprendiendo porque aquí me corrigieron y tengo que aprender que ese error no lo debo volver a cometer. Entonces, los escucho. Cuéntame, ¿cómo ha sido la escritura cuando llegaron a la universidad? Igual que nosotros la lectura. A ver, Maribel. Bueno, profe, yo de pronto más que indicar cómo era cuando llegué eso, quiero como resaltar la importancia de la lectura y la escritura, por lo Ujú. menos en mi carrera que es derecho. Oh, qué bueno. Aquí se lee, o sea, es un área donde se debe leer muchísimo, se debe entender lo que se lee y de Bastante. bastante, igual quienes trabajan, sea en entidades públicas o por lo menos en rama judicial, o los abogados que litigan, es súper importante que lo que se escriba se entienda. Exactamente. Desde mi experiencia laboral, a veces veo unos escritos que realmente uno no entiende qué es lo que quieren decir, no entiende uno qué es lo que quieren. A veces se tiende a usar de pronto lenguaje muy complicado y se pierde lo que se quiere transmitir. Sí. Entonces había como una tendencia en algún tiempo de palabras rebuscadas, de eso, y lo que se quiere ahora y lo que se ha visto es como que sea un lenguaje que sea entendible para todo el mundo, pero que sea bien redactado, que sea bien escrito. Entonces yo creo que estas materias hay que darles la importancia que tienen, porque yo creo que son pilares, son fundamentales. Si bien el conocimiento específico de cada materia es importante, pero si uno no sabe leer y uno no sabe escribir, todo lo Para, demás, pues se queda como corto. así es. Así es porque realmente lo que tú dices, derecho, es una carrera que exige que, que el estudiante aprenda a leer y a escribir, porque con tantas leyes, con tanta artículos, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos por fuerza mayor que el estudiante aprenda a leer, porque si no, ¿cómo lo va a lograr entender, interpretar todas las leyes? ¿Cómo va a ir a hacer tal juicio si realmente no tiene ese conocimiento que le dieron para que el estudiante pudiera afrontar como profesional? Entonces, no es ser profesional por ser profesional, sino que usted tiene que ir a un campo de acción donde va a necesitar demostrar lo que aprendió. Y si no hay conocimiento, si no hay cómo, entonces, ¿cómo? Pero que ese, no, terrible, perdimos el tiempo. Entonces, por eso se necesita que el estudiante, ante todo, sea autónomo, que es lo que pretende la universidad, y logre apropiarse de todo ese conocimiento y lo asimile, lo construya
y lo lleve a su campo de acción. Entonces aquí nos dice, los estudiantes interactúan con distintos textos a lo largo de su escolaridad. Es la universidad, la institución que ofrece una formación académica con situaciones comunicativas y géneros más especializados. Esto forma parte de la alfabetización académica. Entonces, todo esto es lo que nos... Bueno, entonces aquí vemos la importancia que decía la estudiante de apropiarse, de leer, de escribir, de aprender a escribir, ¿sí? Felipe levantó la mano. Felipe. Hola, profe, buenos días otra vez. Vale, Felipe. Profe, yo considero que eh, siempre es importante como uno repasar lo que vio años atrás, porque por lo menos en mi experiencia, al volver a haber empezado así a estudiar, se me dificultó porque, digamos, a la hora de construir un texto, eh, las comas, palabras de pronto que se escriben de una forma pero no están, entonces es donde se da cuenta uno que si uno no repasa, digamos, la escritura, eso tiende a olvidarse. Entonces, también de pronto la forma en la que uno se expresa, porque pues mediante la escritura también va de la mano con la expresión. Exacto. Muy bien, Entonces, Felipe. sí, señora, pues, ahí vamos en el proceso de ir mejorando. Así es, de eso se trata, ¿no? Lady Señora, Balanta. Buenos días. Pues yo pienso que la lectura es muy importante para uno, o sea, poder escribir. En mi caso, pues trato para hacer mis trabajos y eso. Entonces, si me hacen una pregunta y tengo que realizar un texto, primero lo escribo en un cuaderno de apuntes y así lo paso al computador para lograr entender más y pues ese era mi aporte. Muy bien, sí, perfecto, sí. Si no se practica, si no se lee, si no se escribe, vea, con lo que ustedes hagan, que empiecen a leer todo el material que hay, todas las guías, el material que les deja, ustedes ya están haciendo un magnífico recorrido, ¿sí? Porque ya están entendiendo, están comprendiendo qué es lo que me están pidiendo y lo van a plasmar en un texto, el texto que están construyendo. Pero miremos siempre, por eso es importante, el leer bien y el escribir bien. Leer bien es cuando tengo la capacidad de analizar, de interpretar y de comprender qué es lo que me están solicitando, porque a veces uno dice, pero carajo, ¿qué es lo que no entiende si está todo ahí? Entonces uno dice, no leí porque no entendí. Cuando me piden en este párrafo el contenido o el enfoque debe ser identificar en ese comercial, cuál factor de la comunicación o cuáles factores encuentro ahí. Aquí tengo que mirar que la kinesia, que son las expresiones faciales, corporales, movimientos, están ahí. Que la proxémica, el espacio que hay en cada uno de los personajes de la distancia, están ahí. Entonces, es relacionar eso para poder redactar. ¿Cómo redacto? Entonces, empiezo a hacerlo a través de un hilo conductor, que es el que me lleva a formar cada palabra y cada idea para que tenga coherencia. Entonces, no es escribir por escribir, sino aprender a cómo hilar las ideas para que éstas me formen un texto coherente. De eso es que se trata la escritura. Vamos avanzando. Entonces, aquí, ¿qué significa escribir en la universidad? Ya ustedes me decían, apropiarnos de ese conocimiento, repasar, leer, ¿sí? Asimilar todo esto.
Escribir en la universidad significa que la escritura constituye tanto una necesidad básica como un proceso formativo de largo alcance. Lo que decía por allá Fabián, creo, o Felipe, no me acuerdo. Que ahí vamos, perfeccionándonos, claro. Cada día que usted, cada periodo que usted avanza, está formando un conocimiento con cada periodo que usted avanza. Escribir es un método para pensar, ¿sí? Y no solo un canal de comunicación. O sea, fuera de que es un canal de comunicación, es un método que me ayuda a pensar. Cuando voy a construir conocimiento necesito pensar, pero para pensar tengo que tener ese conocimiento que me ayuda a ir más allá. Por eso no nos quedamos con solo lo que nos dicen, sino que vamos más allá de ese conocimiento a una investigación. Es cuando empiezo a descubrir, a ir a indagar, a ir a saber más de qué se trata eso. Porque cuando me quedo con el solo conocimiento que me están dando, me estoy sintiendo vacío. ¿Por qué? Porque quiero ir a saber algo más de eso. Entonces, eso me permite crear un espíritu crítico y a la vez, cuando creo ese espíritu crítico es porque he ido a esa investigación, al ir más allá de indagar. La escritura tiene diversas formas de expresarse y que según sea la perspectiva, así mismo será el estilo para expresar su contenido. Entonces, hay diferentes formas, diversas formas de expresarnos, ¿sí? Y y para cada espacio, para cada entorno, necesitamos una forma de expresión, porque no podemos emplear el mismo vocabulario con las personas del campo, porque ellos, de pronto su nivel de conocimiento no es igual. Entonces, o muchos vienen en el campo, pero otros manejan otro lenguaje. Llegan ustedes a la universidad, manejan un lenguaje, un metalenguaje muy diferente del que se maneja afuera. ¿Por qué? Porque allí ya ustedes no dicen, como decíamos antes, semestre, ya no decimos materias porque allí son cursos, allí son periodos. Entonces ya se maneja un lenguaje diferente. El aprendizaje de la escritura requiere el desarrollo de procesos sistemáticos. Sí, todo la escritura requiere ese desarrollo de procesos que nosotros decimos, no, pero es que todo va sistematizado. Pero hoy en día es mucha más la facilidad de que ustedes encuentren lo que necesiten, pero no solamente copie y pegue, sino que lo leo, lo asimilo, lo digiero y ahí sí empiezo a parafrasear porque una cosa es parafrasear y otra es copiar y pegar. Copio y pego es cuando cojo lo que otro hizo, pero no estoy aportando de mi conocimiento nada. Es necesario leer a los buenos escritores para aprender cómo organizan y desarrollan sus textos, para conocer sus técnicas y las estrategias que emplean para argumentar sus puntos de vista, definir o explicar sus conceptos esenciales y cómo captan el interés de sus lectores por medio de variados recursos estilísticos. Por eso en nuestra biografía utilizábamos unos recursos estilísticos. ¿Por qué? Porque estos recursos estilísticos me permiten embellecer el texto, darle como esa chispa, darle como esa creatividad, cuando nosotros cocinamos le damos ese picante a nuestras comidas, en la escritura pasa igual, le damos ese picante para que sea más interesante, para que sea más motivador y para que nos llame la atención. Entonces, escribimos un símil, una comparación, entonces que sus ojos son negros como los azabaches, que diferentes figuras literarias que lo que hacen es darle realce a esa escritura para que no sea, no, que tan aburridor, no, para que no sea aburridor. No existen más que dos reglas para escribir, tener algo que decir y decirlo. Oscar Wilde. Cuando nosotros tenemos conocimiento, tenemos que decir. ¿Y qué hacemos? Lo contamos. Contamos lo que sabemos, porque no nos podemos quedar con ese conocimiento, sino lo compartimos. Por eso allá cuando mirábamos los personajes que pasan ese conocimiento de uno a otro, o sea, lo hacemos que se transforme. Por eso es importante leer, leer, leer y leer mucho. Momentos en la escritura de un texto. Entonces tenemos 3 momentos en la escritura: planificación, textualización y revisión.
que son importantísimos que ustedes se apropien de ellos. Se planifica en el momento que reflexiona, que prepara una actividad a través de un proceso. En ese momento ustedes están apropiados de la actividad 3. Pronto nos vamos a apropiar de la 4, ya el 24. Entonces, ¿qué hacen? Planifican primero su tiempo. Muchos trabajan, entonces, ¿qué hacen? Planificar el tiempo, es esencial, importante. Voy a dedicar a la 1 2 horas, tales y tales días. Montemos un cronograma, porque sé que muchos trabajan y llegan cansados, no quiere uno saber nada de leer, nada de la UNAD, porque estoy cansado, pero tengo que planificar mi tiempo, porque necesito responder. Tengo demasiados compromisos, pero tengo que responder a todo. Es allí el esfuerzo, es el compromiso, lo que me ayuda y la meta que tengo proyectada de ser profesional. ¿Cómo la alcanzo? Sacrificando. ¿Cómo la alcanzo? Dedicándole espacio. Entonces, planificación. Planifico qué voy a hacer. Tengo una actividad que se llama crear, construir, diseñar un texto que se llama reseña informativa, en la que voy a analizar los factores de la comunicación no verbal. Entonces, ahí estoy haciendo una preparación de ese, estoy planificando, preparando lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo leí, porque ya tengo el concepto, porque ya tengo el conocimiento. Entonces, la textualización, proceso de producción donde se juntan las palabras y se crea el texto. Tengo todo el conocimiento, sé que es una reseña, sé que es un conector, vi el comercial, vi en él los factores, entonces sé que es con kinesia, paralingüística, proxémica, imagen personal. Tengo todo ese conocimiento, ahora me voy a sentar a escribir. Vamos a hilar esas palabras, vamos a darle un estilo a esa estructura y voy a empezar a escribir. Resulta que el texto tiene 5 párrafos. ¿Sí? Entonces, que cada párrafo tiene un enfoque diferente, es decir, un contenido diferente. Hay que leer muy bien. Hay que empezar a formar oraciones que tengan sentido completo. No, pero es que oraciones que unidas con conectores me van a formar un párrafo. Oraciones que unidas con un conector o varios conectores me forman un párrafo, que no debo repetir, que no debo volver incoherente el texto, sino que tiene que ser una escritura coherente, entendible, donde el lector se enamore de ese texto. Revisión. Después, por favor, este tercer párrafo es necesario, importante que lo hagan mis queridos estudiantes. Revisemos qué es lo que elaboramos. Leer, releer varias veces, que aquí le falta una coma, que aquí le falta un punto, que aquí le falta acentuación, es decir, una tilde, que aquí el nombre del personaje era en mayúscula, lo escribí en minúscula. Lean ustedes despacio, cada párrafo, no son sino 5 párrafos, entonces empecemos por ahí, por escribir bien un párrafo, luego el siguiente, hasta que, uy, no, ya sé, redacto, súper. Yo sé que el día que ustedes digan, uy, la profe no me colocó no me sombreó ni una palabra, pues súper, lo van a lograr. Quinto trabajo ya ustedes fluidamente. Entonces aquí lo que les venía explicando, la planificación, elección y selección y delimitación del tema, identificación del destinatario en caso de las tareas para sus tutores y para sus compañeros, porque sus compañeros leen y ven lo que usted cada uno escribe, recolectan toda la información de la guía, del aprendizaje, el entorno de aprendizaje. La planificación, entonces organizan las ideas, las procesan, toda esa información que tenemos en nuestro cerebro, la parte cognitiva, elaboran la escritura y la redacción del texto. Entonces ahí está la introducción, están los 3 párrafos de desarrollo y el de conclusión. Textualización, toda la final es ¿por qué escribió? ¿Por qué escribió? ¿Para qué escribo? ¿Y con qué fin? Entonces, ¿por qué escribo? Porque quiero
aprender. ¿Para qué escribo? ¿Para qué escribo? Son 3 preguntas que ustedes, a ver, me van ayudando ahí rápidamente. ¿Por qué escriben? ¿Por qué escriben ustedes? ¿Para qué escriben y con qué fin lo hacen? Ayúdenme ahí, ayúdenme ahí. Para informar. ¿Por qué escribo? Para informar. ¿Para qué escribo? Bueno, recuerden, ¿por qué escribo? ¿Para qué escribo y con qué fin escribo? Para informarme dices, ¿quién? Digo que ¿por qué escribo? Porque es un medio por el cual nosotros podemos hacer, como le dijera, o sea, podemos dar a conocer nuestras inquietudes, diría yo. Sí. Bueno, ¿para qué escribo? ¿Con qué fin? Entonces, lo importante aquí es ver para qué escribo. Entonces, necesito aprender, necesito reforzar mis habilidades en la comunicación. ¿Qué más? Necesito presentar un trabajo, porque escribo, necesito obtener un conocimiento, avanzar en mi proceso de aprendizaje. ¿Con qué fin? Con el fin de apropiarme de todo este conocimiento, de aprender a escribir correctamente, ¿sí? De aprender mucho vocabulario que me permita poderme desenvolver fácilmente en mi aprendizaje. Y la relectura y corrección. Esto es corregir cada una de las palabras. El reto, escribir un microcuento. Entonces vamos a ver qué es los microcuentos. Los microcuentos son una extensión de muy corto, muy breve. Está el cuento del que tiene, es una narración del género narrativo. Y el cuento nos permite pues estructurarlo en introducción, nudo y desenlace, que son las partes del cuento. Pero el microcuento no, porque el microcuento es algo pequeño, algo corto también, ¿sí? Ellos no narran historias de forma condensada, es decir, no necesariamente puedo arrancar con el inicio, sino que puedo arrancar por allá media, ¿sí? Entonces, es algo muy corto. Imagínate que puede ser una línea, puede ser una página máximo, ¿sí? Es algo muy, muy corto. Estos microcuentos son ya género, es un género literario que salió tardío, siglo XXI, y nació con el internet y las redes sociales. Entonces, era como para hacer algo que no fuera tan extenso, sino más bien generalmente más corto. Se escribe en prosa y a veces también se puede hacer en forma de diálogo. ¿Cuáles son las características? Entonces decimos que es una situación pues narrativa incompleta porque solamente escribimos lo esencial. Un final abrupto o imprevisible, es decir, que deja al lector con interrogantes. Uy, ¿qué pasó aquí? Porque ya acabó. Ve, pensé que me iban a decir algo más. Brevedad, no hay límites. Son narrativos. Entonces, eso es lo que el microcuento es importante porque pues en 10 a 20 palabras usted puede decir muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Eso es algo muy concreto. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Y lo dijimos en 20 palabras. En una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, siete, en ocho, en nueve, en 10. En 10 palabras. Entonces, ¿cómo podemos dar una información tan clara y concisa en tan poco espacio? ¿Quedó claro lo del microrelato? Sí, profe. Bueno, microcuentos número 30. Pasa y ponte cómoda, dijo él, y se quedó a vivir para siempre en su cabeza. Fin.
Y entonces mi mundo tembló, dio un giro de 180 grados y allí en ese instante comprendí por qué los huracanes siempre llevan nombres de personas. Ahora, yo les voy a colocar en el chat este palet y ustedes van a escribir un microcuento. Quedan 10 minutos en 8 minutos. Mientras tanto, voy a ubicar asistencia, pero les voy a colocar primero esto en el chat. Ustedes lo abren y empiezan a construir su panel. Me dicen ahí todos. Doctora, qué pena, ¿le puedo hacer una pregunta? Pregunta. Doctora, qué pena la ignorancia, pero ¿el lenguaje de señas es lenguaje no verbal? No. Está dentro, son diferentes lenguajes. ¿Sí? Porque es que en el lenguaje de señas es un lenguaje muy diferente, ¿no? Porque el lenguaje de señas está para aquellas personas que generalmente no pueden hablar, ¿sí? O no escuchan. Entonces el sordo, que se le dice sordo. Ese es un lenguaje especial para ellos, ¿sí? El de la comunicación no verbal es diferente porque usted que habla lo manipula a todo momento, ¿sí? Lo dice, lo tiene. Porque es tanto que el 67% del lenguaje no verbal nosotros lo trabajamos y un 33% es el verbal. Es decir, nosotros hacemos más comunicación no verbal que comunicación verbal. Porque siempre que usted habla, mueve sus manos, sus ojos, su cara, eso es lenguaje no verbal, ¿sí? Vale, tutora, muchas gracias. Les voy a ubicar van así trabajando en el Padlet, me dicen si lo pudieron abrir. Sí, profe. Ok, entonces vamos a hacer un microcuento, lo van a hacer y lo van a ubicar ahí, así, algo sencillo, rápido. Por eso es un microcuento, porque es corto. Bueno. Ahí les ubiqué la asistencia. Esa es la asistencia. Andrea me dice que ya trabajó en el Padlet, bien. Ahora diligencia la asistencia. También les voy a colocar la encuesta de satisfacción para que califiquen el encuentro. Bueno, llenen la asistencia y ya les coloco ¿qué? La encuesta para que no se vayan a confundir, por favor. En esa asistencia tengan muy claro, ustedes saben que a este segundo encuentro ustedes ya tienen, a este segundo encuentro, vea que a los estudiantes que a veces los saca el sistema, entonces ahí les vuelvo a colocar la asistencia para Gina que la había sacado como el sistema. Entonces, en esa asistencia sean claros en colocar el nombre, en colocar el documento de identidad, eh, coloquen la zona de Tutora, señora. disculpa, ¿será que podrías volver a enviar el link de asistencia? Es que tuve un problema y me sacó de la reunión. Y yo estaba viendo, pensé que lo habías agarrado porque yo la vi cuando yo de ingreso y dije, pensé que ya, bueno, ya te lo escribí. Gracias. Bueno,
Escribamos ahí, diligenciemos la asistencia, vayamos trabajando en el PALET. Los que ya van terminando la diligencia, la asistencia, entonces trabajen en el PALET y ya ahorita les ubico el estatus de encuesta. Andrea, ¿me vas a decir algo? Hola, profe, buen día. Profe, una pregunta, ¿esto es réplica? No, segunda sesión, la réplica es después. Está la segunda sesión. ¿Me recuerdas tu apellido, Luzberta, qué, profe? Olmos. Vale, gracias. Luzberta Olmos. Bueno, con gusto. Tutora, qué pena. Es que aparece ahí curso académico, competencias, aparecen como varias opciones con número ahí. ¿Tú eres del curso mío? 4003. ¿O estás haciendo que estás en competencias comunicativas, ¿no? ¿O estás haciendo algún tecnólogo o algo? Porque es que aparece en competencias comunicativas 4003, que es el curso en el que estoy asignada como tutora, pero pues ahí hay varios también tutores. Está 9003, que es el de tecnologías. No, yo estoy haciendo competencias comunicativas. Entonces 4003. Ok, vale. Y en el de 5010, que son los de educación. Nombre de la tutora, Luzberta Olmos. Está la encuesta de satisfacción. Por favor, también responder la encuesta de satisfacción. Y vamos prendiendo la cámara. Con eso dejamos, nos miramos el rostro. Profe, yo estoy en competencia comunicativa pregrado. ¿Cuál es 4003? Bien, vea, ya vemos por acá un rostro. Qué bueno. Voy a ubicar nuevamente, por favor, diligencia, me salen varios en ingeniería de sistemas. ¿Me salen varios en ingeniería de sistemas? No, pues que yo sepa, solo habría una. Qué pena molestar, es que no recuerdo cuál es el número de sesión. La 2. Número de sesión 2. Ay, no le pide el nombre mío, no sé. Está la de la evaluación. Espera, yo abro la asistencia que le estoy dando. Y miro a ver. No es. Nombre de apellido, correo electrónico, centro, curso académico, nombre de la sesión, tipo de sesión, periodo académico, docente que desarrolló, ahí está, docente que desarrolló la sesión. Entonces, Luz, Tutora, Berta, ¿me podría por favor enviar de nuevo el link de asistencia
que los que estaba abriendo me salen que son las encuestas de Ah, ya te satisfacción. lo, ya te lo coloco acá. Ahí está. Profe, ¿Sí? me hace favor, me Buenos regalas días. un Señora, ya les coloqué nuevamente la asistencia. Profe, una pregunta, buenos días. Dímelo. Profe, a la hora de seleccionar el curso, pues en el campus virtual aparece competencias comunicativas ay, ya me olvidó, pero pregrado, Pregrado, sí, pero porque acá a la hora no la encuentro, solo aparece comunicativas 4003, sí, 9000. esa es 4003. Ah, ok, profe, gracias, muy amable. Profe, qué pena, yo no pude encender la cámara, es que como estoy conectada al teléfono, no sé, no me quiere activar. Profe, disculpe, su nombre completo, por favor, para Berta Olmos. Berta Olmos. Gracias. Señora. Profesora, Profe, ¿ya me puedo retirar? Espera que tomemos la foto. Pira. profe, es que el Padlet no me abre, pues lo abro, pero no me ejecuta. ¿En serio? No me ejecuta el Padlet. No se abre la página y se queda ¿Y a los demás pegada les la guía. pasó igual? Copian el link y lo abren en una pestaña de Google. Bueno, Vane dice que está desde el celular. Bien, Steven. A ver, Andrea, muy bien. Shirley también. A ver, Mario, Maribel, Ferney, muy bien, Felipe, Juan Pablo, bien, María Camila, Giancarlo, Nicole, bien, Yoleimi, Andrea, bien, Brian, Sebastián, Yesenia, Yuri, Dana Hasblady, bien, Yoleimi. Muy bien, falta Maribel, Juan Pablo, Giancarlo, bien, Giancarlos, Brian, Marcela, muy bien, Andrea Sarmiento, Maribel, Audrey Lugo. Esto que nos vean el rostro, que nos vean, nos veamos aquí todos. No, profe, que no me quiere activar la cámara porque es que el teléfono que me quiere apagar, yo creo. Sí, yo creo. Apague la luz ahí. Bien, por ejemplo, Steven está vean, amplio el espacio fuera de segunda sesión. Hoy es la segunda sesión. No me van a escribir primera porque hoy es la segunda. Ya la primera ya pasó. Estoy en el trabajo, no hay problema. Bueno, aquí hay dos estudiantes que lo que pasa es que están en intermitente, cuando está intermitente el internet, no nos permite, bueno, entonces todos risueños. Para dejar la evidencia. Bueno, entonces, qué alegría haber compartido con ustedes este espacio de encuentro. Espero que todos estos conocimientos les sirva a ustedes mucho y que puedan irles muy bien en esa tarea 3 que cierra el lunes, finaliza el lunes. Nos vemos sobre el espacio de Team. Cualquier duda que no hayan podido resolver o que no hayan alcanzado o se han participado ya a finales, entonces la podamos resolver en este espacio. Y enseguida les estaré enviando un correo a la mensajería interna del curso con el enlace para que nos conectemos a las 11 de la mañana para aquellos estudiantes que tienen falencias en la tarea. ¿Listos? Muchas gracias a Doctora, todos. para la grabación de la clase, ¿en qué parte la podemos encontrar? De esta, Sí, señora. pues esta queda grabada en la nube porque es un enlace que nos da la universidad, entonces vas a solicitarlo allá.
¿sí? Vale, gracias. Profe, Bueno, ¿puede volver a mandar lo de la asistencia? Es que vuelve y sale. No, es que no entiendo por qué vuelve y nos manda la encuesta. Porfa. la de la asistencia, ya la de la evaluación la llenaron. Sí, señora. Ya yo tengo la de la Yo asistencia. solo le llené dos, la de la asistencia y la de La encuesta. la encuesta que daba de satisfacción. Ajá. Esa es la Son dos evaluación. nomás, ¿cierto? Son dos. La del pallet sería 3. Por eso ahora reviso lo del pallet. Bueno, aquí les estoy enviando nuevamente la encuesta, la asistencia. Para que la revisen. Ah, esta es la de la encuesta, no, esta no es. Espera, le envío la de la asistencia. Asistencia. Recuerden que deben de llenarla muy bien porque ahí dependen los puntos. Los que ya han asistido a 2 sesiones, la primera y la de hoy, tienen ya 30 puntos, ¿no? Y la tercera son 20. Entonces, nos vemos en la tercera sesión. ¿Listos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ya todos copiaron, ya diligenciaron la asistencia porque al momento de yo cerrar, ustedes ya no pueden diligenciar más. Ah, no, profe. No. Dale con eso, me avisa para poder cerrar Listo, profe. la grabación.